Señores, bienvenidos a un episodio más de El que con Lobos anda. Y el tema que se está dando actualmente es el retiro de visa de Andy López Beltrán. ¿Esto es realmente, tiene que ver o afecta a la soberanía nacional? ¿O es simplemente un contexto político? ¿O son cosas que se están empezando a prestar por las elecciones que vienen el siguiente año? ¿O a qué se debe? A ver, esto se le ha dimensionado demasiado, ¿sí? O sea, que le quiten la visa a alguien no es como para escándalo. Que se la quiten a un individuo, un ciudadano normal, ¿sí? Que aunque sea hijo de un expresidente, ni trabaja en el gobierno, ni trabaja en el partido del gobierno, ni sabemos qué hace, ¿sí? Uh-huh. Andy López Beltrán. Bueno, anda tocando puertas, yo lo he visto en videos. Sí, por eso, pero no... Militando. A ver, pero no tiene ninguna función de gobierno. Es un puesto oficial. Así es. Ni de gobierno ni de partido. Lo tuvo de partido y fue un fracaso total. Ni de representación. No, de nada. O sea, es un ciudadano más. Es como si te quitaran la visa a ti, a Paco, a Roberto o a mí. También va a ser un problema de soberanía nacional. Hasta el puesto de hijo de expresidente la está cagando. Sí, totalmente sobredimensionado el tema. ¿Qué hace Andy? Cobijarse en las faldas del papá. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que hace. Porque incluso en la propia carta que escribió de protesta, él dice, Andrés Manuel López Obrador, mi padre, bueno, oye, no hay necesidad de que lo diga. Tiene la cara. Sí, claro. Pero además que la presidenta de la República salga a decir, a defenderlo, que no lo hizo en una defensa a ultranza, no, lo hizo medianamente, porque tenía que hacerlo para quedar bien con el padre, ¿sí? Que es el fundador del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero Andy no significa nada, ni para la soberanía nacional, ni para... Si se lo habían hecho antes a otros personajes políticos. Bueno, a Marina del Pilar, que es una gobernadora, se lo hicieron y no protestó la señora, ¿sí? La señora presidenta no protestó, ni salieron todo el mundo a rasgarse las vestiduras, nadie. Pero es que no era alguien tan cercano o alguien que le importara... Bueno, pero te importa a ti personalmente, no le importa al pueblo. No, porque si hablamos de rebote de visas, a diario rebota mucha gente que la tramita. Es más, tú llegas a la embajada y ahí mismo te ponen el sello o te dicen no, se le niega la visa. Teóricamente, ahí te lo dicen, ¿sí? Son personajes que tienen un cierto nivel o una reputación que deben de tener una visa, que es muy raro que se la puedan quitar. Pero tampoco una visa significa mucho, o sea, no puedes ir a Estados Unidos, está bien. No, sí. Pues este muchacho se va a Japón, se va a otros lugares. Ramón, pero es decisión de los Estados Unidos. Claro, por supuesto. Siempre. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con la soberanía? Porque en absoluto en cualquier cosa mencionan la soberanía. Fíjate que ahí hay una confusión que la propia señora Sheinbaum tiene. En una de sus mentiñeras esta semana, una reportera de Proceso, que es muy aguda en sus cuestionamientos. ¿Está en el listado? ¿En el famoso listado? No está. Pero se le puede añadir. Sí. Le hace la pregunta. Le dice, le quitaron la visa a Andy. ¿Por qué hablan de por qué la defensa? Es que es un ciudadano y hay sospechas. ¿Por qué quieren que lo investiguen? Quitar la visa no quiere decir que automáticamente se haga una investigación. Es un asunto entre privados. Y la reportera le replica a la señora Sheinbaum, entonces, ¿por qué están utilizando el tema como de soberanía nacional? Obviamente la señora, que no sabe mucho de nada, pues se quedó patidifusa porque efectivamente un asunto entre privados y la administración estadounidense, los morenistas lo convirtieron en un asunto de soberanía nacional. No hubo gobernadores que firmaron un desplegado. Algunos de ellos sin enterarse siquiera que estaba su nombre estampado en ese documento. Los senadores y diputados también recibieron línea. La presidenta formal de Morena, porque en realidad está en Palenque, también abordó el tema. Aquí lo que dio pie a todo esto fue una insolente carta de un muchacho de 40 años, un muchachito de 40 años, que de tú a tú, sin tener, como decía Ramón, ninguna representación, ningún cargo gubernamental,
ningún cargo siquiera dentro de su partido, del cual lo corrieron por ineficiente, se pone de tú a tú a hablarle al presidente de los Estados Unidos, y no solo eso, a pedirle que eche a la calle Que cese. al secretario de Estado y al subsecretario para América Latina, Marco Rubio y Christopher Landau, los dos más importantes y más cercanos al presidente Trump. ¡Qué insolencia! Por además, un documento publicado en Instagram y retomado por todos como una carta, era un post en Instagram mal redactado, con errores de ortografía y evidentemente con el dictado de su padre. Le dice a Trump: usted ya no es el mismo que conoció mi Ya me lo padre. dijo mi padre. Sí, usted no es el mismo que conoció mi padre, se ha vuelto usted un cínico, etc. Además, qué bueno que ya no voy a poder entrar a ese infierno que es hoy Estados Unidos, donde hay drogadicción, violencia, desintegración familiar. Entonces, ¿para qué lloras? Porque fueron lloriqueos. ¿Para qué lloras si no quieres ir a ese infierno? Hay una razón. La razón es que, de acuerdo a colegas mejor informados que tu servidor, la visa se la quitaron desde marzo, cuando intentó ir a visitar a su hermano a Houston. Llegó al puesto de revisión migratorio en el aeropuerto y ahí le dijeron que ya no podía entrar. Esto fue en marzo. Varios meses después es cuando hace público que le quitaron la visa, con una intención. Él sabe, ya le filtraron, ya le dijeron, ya le chismearon, que lo que viene para él es peor. Por eso, después de que se burlaran los estadounidenses llamándolo drama queen o mariposita, porque Christopher Landau también postea una cuestión conciliatoria, que las mariposas monarca en esta época, volando de territorio mexicano al estadounidense o del estadounidense al mexicano, demuestran la buena relación entre los dos países, que hay que concentrarse en eso, en la buena relación que debe haber entre los dos países y que no caigamos en el drama. Estaba diciendo que era un drama queen. Este show es por lo que pueda llegar a venir como agarrarlo de una pre. Sí, porque además es que también, perdón, Paco, el Rocha Moya y todos a los que de repente Estados Unidos señala de algo, soberanía nacional. Este joven, Andrés Manuel, el joven, yo creo que, como dice Paco, sabía ya que desde marzo le habían retirado la visa. Yo creo que además, pensando y sintiendo pasos de lo que pueda venir, pues entró en pánico y empezó a dar tumbos. Su papá fue el primero, ¿no? A ver, los pasos que venía dando en Tabasco no eran los adecuados, ¿eh? O sea, la gente no lo recibió como él creía que lo iban a recibir, con fanfarrias y además tuvo que recurrir al viejo truco de llevar el periódico y entregarlo personalmente. Sí, pero además esa declaración que hace, se ven las huellas de su padre, o sea, envalentonados, con una soberbia tal, que dice, bueno, ¿quién es? Pero fíjate, aquí hay una cosa que nos debe quedar claro. A ver, cuando los gringos hablen en contra de algunos funcionarios de México, que no se queje la presidenta de que es injerencia, ¿eh? Porque la injerencia lo está haciendo primero Andy contra el gobierno de Estados Unidos. O sea, quiere y pide que quiten al secretario de Estado y al subsecretario, ¿eh? Se lo pide al propio presidente de los Estados Unidos y los corre él. Pero es un ciudadano común, ¿cómo se atreve a...? Entonces es como si un ciudadano estadounidense pidiera que quitaran a los de aquí. Sí, claro. Oye, aquí sí le dan caso, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, pero esto se viene en cadena, ¿por qué? Pero además otra cosa, ¿sí? José Ramón, que es lo que me dio mucha risa, al día siguiente de la queja de Andy, de que publica la carta y todo, José Ramón sube unas fotos. Aquí ando en Texas, que bueno. En un restaurante con su familia. No, es una gasolinera. No, una gasolinera. Bueno, es que ellos sí, como turistas que viajan a Estados Unidos, derrochan bastante dinerito. No, pero José Ramón vive allá. Compran cosas.
José Ramón es residente. Él Sí. tiene Su esposa es... por estar casado con un Ciudadano. estadounidense, Es el que también tenía una casa o algo le venden. la Casa Gris. Sí, la Ah, casa que está en Houston. No, y si el otro va, pues tampoco creo que regrese, que se vaya a las ofertas del Buen Fin, bueno, del Buen Fin del Black Friday, ¿no? De allá. No, ya. Hay una comparación en la cual coincidimos Lilia Arellano y tu servidor. Son como Caín y Abel. Los peores pleitos son los que se dan entre hermanos muchas veces, lamentablemente. Y esto que dice Ramón de que al día siguiente comienzan él y la señora que al parecer tiene dinero, que es su esposa, como dijo López Obrador, la señora que al parecer tiene dinero, empiezan a postear fotos no muy actuales de un viaje a Disneylandia, de este tipo frente a la gasolinera. Y eso es como para decirle al hermano, mira, yo sí puedo estar acá, te estoy nosotros restregando estamos en la acá, cara, Sí, una burla. Yo sí pasé, güey, utilizando el lenguaje al cual están Y el ellos hijo, habituados. todavía falta el chico, ¿no? A ver si pasa o no pasa. Bueno, Bueno, al también- chico ya le dieron chamba, Sí, pero además el chico trabaja allá. En San Francisco. ¿no? Bueno, trabajaba con los Padres de San Diego, luego se fue a... Con los 49ers. No, al béisbol con los Gigantes de San Francisco. Ah, cierto. Estuvo un rato allá Sí. también trabajando, no sé si siga por allá. No, ya está aquí, incluso recién se publicó una fotografía de él que comiendo. llegado con un bebé al Ajá. hospital Sí. inglés de Santa Fe, al ABC de Porque Santa también Fe. fue polémico con cositas que traía. Y Sí, varias bueno, cosas. pues fue el constructor del tren Sigue siendo. interoceánico, Sigue siendo el encargado. el encargado. ¿El chico? Sí, Chico. El que lo apodan como postre. Bobby. No, Bobby. Es Bobby, Ah, Bobby, no, Bobby, no, Bobby, Bobby, Porque todavía Bobby. está el otro, el más pequeño. Pero Y ese es el siguiendo segundo con el matrimonio. tono de Es Caín y muy Abel, joven, ¿eh? la Sí. declaración de Pío. No vienen por ti, vienen por no es de Pío. De Pepín. De Pepín, perdón, que es el secretario de de gobierno de Y Tabasco. hablan igual. No es él, es por el otro, por No es por el chico, es por el el grande. grande. Claro. Y no es albur. Hasta en las mejores familias sucede, ¿no? Pero a ver, explíqueme algo. ¿Qué sí sería un acto contra la soberanía nacional? O sea, para que todo Si el mundo ingresaran sepa. fuerzas armadas extranjeras a nuestro país. O sea, que entre el ejército O un una operativo queja de del gobierno a ejército. gobierno. O una Pero que imposición. venían como, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ahí sí invadieron la soberanía de Sí, ese claro, país. claro. Ahí claro. sí. Aquí que venga por un arco o una cosa en especial, no. Sí, también. ¿También? claro. Sí. Aquí estuvo Patel, el director del FBI, para capturar, junto con un equipo de agentes de Ajá, del Al buró, canadiense. a un ex atleta canadiense ligado con el cártel de Sinaloa. Estuvieron aquí, aterrizaron en México, lo apresaron ellos, lo aprendieron ellos. Y la señora dijo que no había violación de la soberanía y No, que porque él solito se se fue a entregar se fue a entregar a una embajada que ya no es la Que ya- embajada. a unas oficinas donde no hay nadie. No, ya. O sea, pero, o sea, sí pueden venir por alguien y llevárselo siempre y cuando haya como permiso del país. No. A Y el partir, gobierno de Estados aparte- Unidos, a partir de un berrinche de López Obrador se reformó la Ley de Seguridad Interior. Y esto fue en 2021, me parece. Y entonces expulsó a los agentes de la DEA. Casualmente, el representante de la DEA en ese momento era Terry Cole. Era el representante de la DEA en México, Aquí. aquí. Ahora es el. Ahora es el mero Perfecto. de la DEA, el que vierte de elogios a García Harfuch, como recientemente lo hizo en Buenos Aires. Marcando una diferencia. A mí me corrió López Obrador, pero con estos son mis cuadernos. Son mensajes que le están enviando a la señora Sheinbaum de que la bronca no es contra ella, ni con García Harfuch, ni con el gabinete de seguridad que ella tiene, el general y el almirante. La bronca es contra los López Obradoristas. Por eso, como decía Pepín, y que nos recordó ahora Roberto, dijo... ¿Por qué lo volteas así? Yo también dije, Pepín, chingada se llama tengo Pepín. cara- No, nos recordó Roberto, es que a quien quieren los gringos no es al chico, es al grande. Y ese es uno de los motivos por los cuales meses después de que le quitaron la visa, este muchachito de 40 años saca la carta, porque ya sabe lo que viene. De aquí a noviembre, al 4 de noviembre próximo,
se va a intensificar el golpeteo en contra de la 4T y concretamente en contra de los López Obradoristas. Donald Trump quiere resultados que presentar ante sus fracasos, antes de los ante comicios. sus fracasos en Irán, ante la debacle económica que está sufriendo la población, a la cual le subió los precios de todos los combustibles y de todos los productos que se mueven en carreteras y lo demás. Tiene que presentar un resultado, y el resultado va a ser esto: mi lucha contra el narco mexicano llegó a su fin porque ya tengo a los que manejaban políticamente el asunto. O los que los cubren. Sí, los claro, que las- claro. ¿Sí? Por cierto, Entonces, el bien. gobierno norteamericano debe estar asustado por las declaraciones de Noroña, que se levantará en armas y levantará al pueblo. Sí, Bueno, Lo dijo hace unos una días. manifestación. No en se Reforma levanta le ni afecta para mucho. bañarse, hombre. Acuérdate lo que dijo López Obrador. Dijo, en el momento que atenten contra la soberanía, vuelvo y encabezo las protestas. No dijo encabezo a los contingentes, sino encabezo las A los que protestas. traigan rifle. Sí, claro. A Bueno, las sorteras o los... Acuérdate que Maduro, meses antes de que Dijo, quiero que los, vengan por mí. y los armó, Sí, armó claro. a la población. Y ahí veías tú a personajes de la tercera edad como tu servidor cargando difícilmente un fusil, ¿no? Era de plástico, Sí, para que no le pesara. eran bonitos, eran durables, eran Sí, sí, juguetes plastimarts. Pero a ver, si aquí la gente cuando se manifiesta, el mismo gobierno de aquí ni los pela, pues el gringo, ¿qué le va a importar que se manifiesten? No, hombre, no. Será no, un no, reforma. no. No, A ver, mira, otra de las circunstancias es, ante tanto problema que hay, otra distracción más. De todo el mundo. A ver, ya después de que esto fue el jueves de la semana pasada, o sea, todavía se sigue hablando del tema. Pero pronto pasará y habrá otro tema más No, y importante. como dicen ustedes, van a ir saliendo nuevos claro, rechazos claro. de visa y nuevas bueno, acusaciones. lo advirtió el señor Landó. Dijo, rellenen su bote de palomitas porque lo que Sí. sigue se va a poner muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, Esperen en la segunda. qué bueno, porque parte. como ya se había acabado el mundial, ya necesitamos algo en que Claro, volver a claro, apostar claro. y entretener. Eso debe tener apanicado desde la cabeza del gobierno hasta los demás que están O sea, implicados. no serán como, tal vez Estados Unidos tiene pruebas contra determinados funcionarios o cosas, y son como detonantes de decir, bueno, yo no puedo actuar directo, estoy avisando cuáles los tienen, pero como está viendo que hay un cubrimiento y una impunidad y un desinterés, pues por eso cada vez está siendo un poquito más agresivo en sus Sí tiene una ruta trazada. menciones. No es que estén obteniendo información de todos los delincuentes que México ha enviado sin respetar la ley mexicana, violando nuestras Sin leyes en cuanto a extradición, extradición. Ujú. Sin extradición. No es lo mismo lo que ya le puedan decir personajes como el general Gerardo Mérida. Gerardo Mérida o el secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, que está en Europa cantando también las rancheras, porque ellos ya lo tienen. Toda esa información se la brindaron desde antes, cuando el juicio de García Luna, los que declararon en contra de García Luna les brindaron toda la información de cómo se opera la relación políticos-narco en nuestro país, que no es tampoco privativo nada más de Morena. Esto viene de épocas Ujú. priistas y panistas, y ahora, pero se ha acentuado con los morenistas. Ya hay una ruta trazada. Por eso, en el mismo post, repito, Landó dice, el show va a continuar, Es espérense el lo que mensaje, viene. Paco. Es el mensaje. Sí. Que luego no se digan sorprendidos, no nos avisaron. Y fíjate, los morenistas tienen la esperanza de que Trump pierda las elecciones de medio mandato, que serán el martes 4 de noviembre. Están haciendo una apuesta fallida. Trump no va a perder el Congreso. Trump lo va a conservar. La fuerza de su movimiento es impresionante. Él está caído en el descrédito, pero el movimiento que él creó y encabeza tiene mucha fuerza. Lo hemos visto en las elecciones primarias que se celebran cada semana en diferentes estados de la Unión. Esta semana, por ejemplo, nadie hubiera apostado a favor de quien el martes ganó en Florida. Una gente que era prácticamente desconocida ahí, pero que era muy cercano a Trump en la Casa Blanca. Trump le da un endorsement, un apoyo,
y el señor gana fácilmente la postulación republicana. Y estoy seguro que eso lo va a llevar a la gubernatura de Florida. ¿Esas no han sido las giras que también está haciendo la presidenta? También. Es Sí, como claro, un poquito, es quiere tener equivalente. ese toque mágico, ¿no? Es equivalente, a eso va ella también. Nada más que a Trump no posicionar lo- a su partido. A Trump no lo detienen en la camioneta y le golpean, ni le gritan, ni le exigen. Bueno, es que la gente está tan lejos que no llega. Oye, y el otro mensaje fue la decisión colegiada, se supone, de que García Harfuch está en Argentina. Ese es también un mensaje del gobierno de Estados Unidos diciendo, A ver, con García Harfuch no hay ningún problema. O sea, el gobierno de... Por ahora. Por ahora, ¿sí? O sea, hay buena relación entre las autoridades de Estados Unidos y él, ¿sí? Él. No quiero decir con el gobierno de México, ¿eh? Él en lo personal ha hecho buena labor de cabildeo con... Bueno, eso le puede ayudar en unos años más adelante. Creo Sí, que, claro. creo que también las Fuerzas Armadas lo han hecho en su relación con el Comando Sí, Norte. también. También. Pero hay que recordar que Estados Unidos no tiene amigos. Por supuesto que no. Tiene, Le sirven en este son momento. funcionales. ¿sí? Son funcionales. Claro. intereses. Esos elogios que recibió esta semana García Harfuch en Buenos Aires se los brindaron A García Luna, y antes a Rebollo, Sí. al general Rebollo. claro. Y Rebollo, a los 5 meses de que lo había nombrado SAR antidrogas, cayó a la cárcel, La presa. Claro. ¿no? Sí. Y luego García Luna, a quien hasta le dieron una medalla y lo Y condecoraron. la DEA La lo DEA. condecoró. Oye, entonces sale peor que te feliciten que en vez de que Es quiten el la visa. preámbulo. Es que Es el son uso del diablo. los Sí. gringos son utilitarios, te usan y hasta abusan. Y luego te las cobran. Porque, a ver, García Harfuch tiene antecedentes no muy claros. A nadie trate de acribillar el cártel Nueva Generación, como lo hizo en 2020 con García Harfuch, sino es que los traicionó. Y la traición es que en ese momento García Harfuch brindaba protección al cártel de Sinaloa, cuando se lo había comprometido al cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí priva aquello de la canción donde la protagonista es Camelia la Tejana. La traición y el contrabando para ellos es cosa incompartida. Pero además, recuérdate de algo más, ¿sí? O sea, no es muy clara la familia García. ¿No? No, o sea, el padre, que no tiene ninguna culpa Omar, pero el padre, el abuelo y el hermano, bueno, pues no son muy transparentes ni muy claras sus vidas, ¿sí? Sí, al hermano Javier lo asesinaron a la salida de un restaurante en Guadalajara, En Guadalajara, precisamente por su participación por sus en relaciones. esas actividades. Supuestamente con el cártel de Juárez en aquella ocasión. Pues, Pudo haber sido cualquiera, ¿no? quien le compra la mercancía Sí, claro. Al final no de tiene cuentas, favorito. sí. Pero otra de las cosas que contiene la carta de Andy es que, igual que la presidenta, igual que su papá, exigen que les den una justificación o que les digan por qué. El gobierno de Estados Unidos no actuó de esa manera. ¿No? Se pasaron la vida requiriendo información de la detención del Mayo. Nunca les han dicho nada. Aunque todos sabemos, porque lo dice la legislación estadounidense, que la cancelación de una visa obedece, uno, a que permanezcas más tiempo en el territorio Así es, estadounidense del que te autorizaron a entrar. Que generalmente son 3 meses. Sí, pero ahí te detienen en el propio aeropuerto o en la Sí. garita donde vayas. Bueno, como el plazo máximo como turista, nada más. Sí, por eso. O- Si excediste 1, 2, 3 días, los que hayan sido. O porque cometiste alguna felonía, como le llaman ellos, algún delito, ya en tu país o ya en territorio estadounidense. Y número 3, por posibilidad de conexiones con la delincuencia organizada. Esas son las 3 razones. Bueno, también... Y que se sepa, Andy no estuvo mucho más tiempo del autorizado en Estados Unidos. Entonces quedan 2. Pero también Pero los otro cónsules... también. O sea, porque dicen, no, es que a lo mejor tiene una multa que no pagó. A ver, no tienes una multa, no te la quita. O sea, te detienen cuando pasas, te detienen y te dicen, oiga, señor, usted Es que los tiene agentes que presentarse aduanales, ante un juzgado y demás. los agentes, bueno, migratorios y los cónsuls
tienen una determinada autoridad de que si te ven, no les generas confianza, ellos tienen la autoridad para rechazarla. Sí, claro. Simplemente el hecho que te vi dudoso, como que no me dejaste claro cuál es el propósito de tu visa, o lo que sea, o papadeaste 2 veces y la verdad para mí papadear 2 veces es una mentira, te la puedo rebotar. Fíjate, experiencia personal, a mí me detuvieron 2 veces en aeropuertos estadounidenses. Una ocasión, porque viajando con la familia, yo traía una determinada cantidad de dólares menor a los 10,000 que te exigen declarar. No está prohibido que lleves más de $10,000, siempre y cuando lo declares. Entonces, yo no llevaba $10,000 en la bolsa, pero uno de mis familiares me pidió que le guardara un sobre en el saco, desde que estábamos en casa. Y a mí se me olvidó que traía ese sobre con dólares en la bolsa. Me detuvieron en el aeropuerto, porque vieron mis maletas vacías y dije, pues este viene de shopping, ¿no? Entonces debe traer lana. Y sí, efectivamente llevaba, pero no era mío lo que traía acá, con lo que sí llevaba en esta ¿Lo bolsa. reportabas tú? Pero no lo reporté. Entonces me detuvieron, estuve como 2 horas ahí y tuve que realizar un trámite. Me dijeron, mire, como viene con la familia, etcétera, lo que vamos a hacer es que pague aquí la multa. Páguela aquí y con mucho gusto se va. Entonces pagué el 10% de lo que llevaba y salí. No fue una mordida, porque hubo un formulario, Hay una hoja. hay un agente del Tesoro de Estados Unidos ahí, y ante esa oficina pagué la multa. Y salí. La segunda ocasión fue en Nueva York. Ahí iba solamente mi madre y tu servidor porque íbamos a una cita médica. Y me detienen a mí, que dejan pasar a mi madre. Me tienen como 3 horas en una habitación a un lado, y yo preguntaba que por qué. Y entonces a las 3 horas me informaron, disculpe, es un caso de homonimia, ya checamos sus antecedentes, y en primer lugar, pues la edad no coincide, porque estamos buscando una persona que es mucho mayor que usted. Y le dije, pues a mí lo que me preocupa es que tienen a mi madre allá afuera y debe estar muy desorientada y preocupada. No se preocupe, la están atendiendo a ella muy bien. Usted es que es sospechoso, pero le presentamos disculpas porque no es usted. Nunca hubo cancelación de visa, siempre he sido bienvenido a los Estados Unidos. Alguna ocasión sí tuve una multa por estacionarme en un lugar, llegar rápido a una farmacia y estacionarme en un lugar que era para discapacitados, y pagué la multa inmediatamente, lo cual me salió más barato porque había descuento, y párale de contar. Son estrictos en Estados Unidos. Sí, pero también en ocasiones tú puedes contestar que no sabes cuánto tiempo te vas a quedar y en ese momento te rebotan. Sí, claro. ¿Sí? O sea, tienen el poder para hacer eso. Sí, o sea, no claro, necesariamente claro. tiene que ver un contexto político. A ver, y el soberanía, gobierno ¿no? de México también lo puede hacer, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, el nunca lo gobierno hace. de México, si tú vienes del extranjero. Al menos que seas de ¿Visa? Sudamérica o algún país como que ya no quieren tener como de paso migratorio. No, pero de todas maneras, o sea, México no deja pasar a cualquiera. Hay muchos países que requieren de visa. No, hay mucha porosidad en la frontera y, Bueno, sí, y en las garitas. Bueno, pues sí, por eso. No, aquí también pero cuando tiene llegas- derecho a no Cuando llegas a dejar- migración bueno, a México sí. es un mero trámite burocrático. Sí, Te claro. ven a los ojos, le ponen el sello y pasa, y el que sigue. Sí. Y eso Hay cuando una estás alto, revisión. porque cuando eres ahí o voltean a ver otros lados. Pero sí pasa. Pero bueno, ya acabamos con el tema de la visa. Sí, Y ya claro, veremos claro. la siguiente semana de qué nos toca el tema. Perfecto, ¿De claro. qué- que Muy sí. bien. ¿De qué aullaremos la Ya próxima que semana? haremos, porque todo esto es previo a lo que va a suceder el siguiente año en las elecciones. Así es, que se viene muy complicado el panorama. Va a estar entretenido. Así. Hasta luego. Yeah.